¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Gabriel Casillas. Él es Chief Economist and Head of Research en Banorte. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Salvador? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues les mando un cordial saludo a todos los que escuchan este gran podcast. Si te parece bien, Gabriel, vamos al análisis. Platícanos un poquito cómo ves desde allá el tema de mercados en el próximo año, Gabriel. Mira, yo creo que si lo podemos dividir en 10, el primero, en mi opinión, es vamos a seguir hablando de COVID-19. Ya estamos todos hartos hasta la coronilla. Muchos ya se volvieron hasta epidemiólogos de tanto que han leído o que hemos leído, pero ese va a ser el gran tema, ¿no? Afortunadamente ya se ve la luz al final del túnel con todas las vacunas, etcétera, pero sin duda ese va a ser el tema. 2, pues más paquetes de estímulo fiscal y extensión de toda la actitud monetaria. Eso lo vamos a ir viendo. Se tienen que tender esos puentes para todas las empresas donde todavía no va a haber vacuna por varios meses y pues muchas empresas todavía, sobre todo en los sectores que implican más interacción humana, más aglomeración, pues para que puedan sobrevivir va a haber mucha lasitud fiscal y monetaria. Número 3, cambios estructurales post-COVID. Recordemos que los ciclos económicos normalmente duran 5 años, ¿no? Eso ha pasado de los 60 para acá en promedio y este último duró 10 años. Entonces ya están en la parte más extendida del ciclo. Lo que provoca es que pues muchas empresas, el COVID no solo los invitara a reflexionar sobre su estructura de costos o sus estrategias, sino que les exigiera revisarlas. Entonces eso puede ser un tema muy importante para 2021 sin duda. 4, pues el inicio de la presidencia Biden y lo que implica. 5, lo que no sabemos. Eso está fácil porque pues nada más es decirlo. No es cierto. No, pero por ejemplo, todos estos temas, ¿no? Que la acelerada adopción de la digitalización podría haber dejado o ampliado algunas grietas tecnológicas, entre comillas, que pueden ser aprovechadas por los hackers a nivel global, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? Esa es toda la parte global. Y los últimos 5 temas serían 6, la pandemia en México. Cómo se está viviendo, qué podemos esperar hacia el año que entra. Ya tenemos un poco de luz del programa de vacunación, qué tan factible es que se pueda aplicar de esa manera. Número 7, va a continuar la reactivación económica en nuestro país sin duda. Nosotros estamos en el espectro, bueno, el lado, digamos, optimista del espectro, con un pronóstico de crecimiento de 4.1%, arriba de lo que traen las expectativas, entre 3.2 y 3.5% de PIB para 2021. Número 8, relación con la nueva administración de Estados Unidos, ¿no? Con Biden, ¿cómo va a ser? ¿Dónde puede haber coincidencias? ¿Dónde puede haber tensiones? ¿No? Creo que puede haber muchas coincidencias, sobre todo que no vamos a tener a alguien que se dedica al insulto y a los tuitazos, ¿no? Y ya habiendo aprobado el TEMEC, ayuda mucho, pero puede haber tensiones, sobre todo en el tema de cuidado de la naturaleza y tema energético. Número 9, política económica en medio de COVID y post-COVID, ¿no? ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Y número 10, las elecciones en 2021, que tenemos las elecciones intermedias más importantes que ha vivido México en su historia, no nada más con la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos, sino también con 15 gubernaturas, varias de las cuales son muy importantes, representando 1/3 del PIB de México, 1/3 de la población de nuestro país, estimado Salvador. La lista es larga y tiene sustancia. Entonces, creo que lo mejor es comenzar por el principio. Tema de COVID-19 que finalmente pues no ha terminado, ¿no? Pareciera que hay una luz al final del túnel, pero es algo que sigue modificando los mercados a nivel global, a nivel local y las previsiones para el próximo año, ¿no? Claro que sí. Pues mira, yo creo que algo bien importante es la enfermedad nos va a acompañar a lo largo del año, ¿no? Debido a que todavía no hay tratamiento efectivo y pues las vacunas apenas se están aprobando. Yo creo que va a ser mejor que 2020 sin duda desde 3 aristas, ¿no? 1, los médicos ya han encontrado mejores maneras de atajar la enfermedad, ya sea utilizando plasma de personas que ya contrajeron COVID, que han registrado una respuesta inmunológica exitosa, o el uso de esteroides como la dexametasona, o mejores maneras de oxigenar al cuerpo antes de tener que proceder al duro proceso de intubación. 2, la población en general se cuida más y observa los protocolos de higiene como la sana distancia, lavado de manos con mucha frecuencia, uso de cubrebocas, etcétera. Y 3, se ve muy factible contar con vacuna a nivel masivo en algún momento 2021. Si tú preguntas a los economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de muchas casas de análisis y bancos, incluyendo nosotros, la verdad es que la mayoría estamos pensando que ya de manera masiva es muy factible que tengamos ya vacuna en la segunda mitad de 2021. Aunque los programas de vacunación estén antes, reconocemos los retos que va a haber tanto de producción como de distribución, como de administración y además pues de la gente que se la quiera poner, porque también tenemos ahí un tema con toda esta onda de cuánta gente antivacunas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero yo creo que es bien importante para terminar este tema de manera lo más breve posible, 3 cosas más. 1, yo creo que es muy factible que eventos de carácter global que se pospusieron en 2020, ¿no? Como las Olimpiadas, puedan volver a ser pospuestos, cancelados o modificados. La segunda,
las restricciones a la movilidad van a seguir siendo instrumentadas con diferentes grados de intensidad, posiblemente hasta de manera intermitente, ¿no? Para tratar de evitar la saturación de sistemas de salud. Y tres, que se extienda la instrumentación de los programas de apoyo económico, como habíamos dicho. Yo creo que eso es lo más importante de COVID, en mi opinión, mi estimado Salvador. Además de hablar en términos de la enfermedad como tal, pues nada, las economías han sufrido también este shock, tienen pues también ciertos niveles de rezago y las medicinas han resultado para muchos países o han venido para muchos países en términos de paquetes de estímulos. ¿Esto continuará el próximo año? Sin duda, yo creo que ¿qué más que los bancos centrales? No nada más bajaron la tasa de interés a prácticamente cero, la mayoría, o lo más bajo que pudieron. En muchos casos instrumentaron medidas de liquidez o inclusive estímulos cuantitativos, tanto en países desarrollados como en algunos emergentes. Es probable que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en este mes de diciembre aumenten estos paquetes de estímulo monetario, ¿no? De compra de activos. La guía futura, ¿no? El famoso Forward Guidance, diciendo el Fed que no va a subir tasas de aquí a 2023. Y cuarto, el tema bien importante que es el cambio de paradigma del 2% de objetivo de inflación puntual a que sea promedio y que le permita al Fed, aunque hubiera brotes de inflación, si es que hay, pues no tener que subir las tasas. A esto sumemos los paquetes de estímulo en donde, por ejemplo, simplemente en Estados Unidos, pues ya viene un nuevo paquete de estímulo fiscal. Entonces, estímulo fiscal por todos lados, en muchas partes del mundo y sobre todo en los Estados Unidos, que harán, entre otras cosas, ya hablando más de mercados, que el dólar se debilite porque, pues como ya sabemos, cuando hay mucho de un producto, su precio baja y es lo que está pasando con el dólar. Será entonces el 1-2 entre política monetaria y política fiscal, ¿no? Totalmente. Además, en esta fórmula, pues tenemos obviamente a las empresas, ¿no? A los empresarios que vieron modificados en muchos de los sectores su actuar debido a la presencia de la pandemia. Muchos sectores que probablemente tardarán en recuperarse. Estoy pensando en varios de los sectores servicios, el turismo, los viajes, pero platicabas justamente de estos cambios estructurales a nivel global para las empresas. Sí, sin duda, y esto pues va a tener incidencia inclusive en cómo perciben los inversionistas las emisoras, ¿no? Porque por el momento, pues vimos primero una compra masiva de empresas tecnológicas, ¿no? Las famosas FAM, Facebook, Amazon, Alphabet, todas ellas. Y vimos pues sus valores de mercado se han incrementado en más de 2.5 veces el valor de todas las demás acciones en los mercados globales. Y en este sentido, ya inclusive como ya toda esa liquidez pues ya fue invertida en bonos, que inclusive muchos dan tasa negativa, o en acciones que ya sus valuaciones están muy altas, hemos empezado a ver este cambio un poquito de growth, ¿no? De acciones de crecimiento hacia acciones de más valor. Y en este sentido, pues es probable que empecemos a ver algunas burbujas. Yo no creo que haya burbuja de mercado. Si vemos las valuaciones que hay, por ejemplo, del .com en 1999, precio-utilidad, estaban como al doble de lo que están ahorita, que más o menos las tecnológicas están en 35 veces precio-utilidad, en el 99 andaban en 67. Entonces parecía que no hay burbuja ahí, pero cuando compran muchos índices, pues a lo mejor hay emisoras por ahí que se cuelan, ¿no? Como parte del índice, y que a lo mejor por ahí hay una Xerox o una Kodak, ¿no? O un Blockbuster, que pues desafortunadamente con los cambios tecnológicos pues va a ser muy complicado que sobrevivan si no se reinventan. Entonces pues ahí es donde puede haber alguna burbuja, pero no vemos burbuja de mercado, y esto va junto con pegado con lo que estamos platicando de los cambios estructurales, porque pues ¿qué están pagando los inversionistas? Están pagando, sobre todo en las tecnológicas, que se digitalizó el mundo, ¿no? Inclusive estos memes que llegan, ¿no? Por las redes sociales donde dicen ¿quién fue el responsable de que se digitalizara tu empresa o tu sector? Si fue uno, tu director de tecnología, dos, fue tu consultor que contrataste, o tres, fue COVID, y pues la respuesta es COVID. Obviamente es muy importante el director de tecnología que haya estado preparado, etcétera, ¿no? O el consultor, pero vamos, esto ha hecho COVID. Entonces los inversionistas pues, traen a valor presente los nuevos flujos que se van a generar en todas esas empresas. Y en ese sentido, el cambio estructural que tanto hablamos del ciclo económico, pues es empresas como las que decíamos, ¿no? Algún tipo Xerox o algún tipo Kodak, ¿no? Que de repente en este momento se están dando cuenta que la infraestructura que tienen pues, ya no van a tener la demanda para sostener la infraestructura que tienen, a lo mejor tienen que achicarla. Por otro lado, vas a tener empresas como Amazon que tienen que contratar gente para la logística que tienen que tener ahora. Entonces, en todo esto que los mercados han estado viendo en alguna parte y en alguna parte no, independientemente que a lo mejor en el neto el mundo puede salir ganando, pues hay costos de transacción y estos costos los paga pues el mundo, ¿no? Las empresas, etcétera. Entonces, es probable que pasando todas estas altísimas tasas de reactivación por COVID, ¿no? Que son por efectos de base, esas tasas de crecimiento del PIB global se alenten un poco mientras se absorben estos costos de los que estamos hablando y en ese sentido pues tengamos bajas tasas de crecimiento, al menos mientras se administra la vacuna, etcétera. Ya después
digo, es muy aventurado, pero ya hacia 2022, finales, 2023, a lo mejor tenemos algo como hace un siglo y tenemos los famosos Roaring Twenties, ¿no? Los 20 donde en Estados Unidos hace un siglo bailaban Charleston, compraban su Ford Modelo T y pues un boom económico tremendo. A lo mejor vemos eso, pero en el corto plazo yo creo que todavía no. Entonces, esos son el tipo de cambios estructurales de los que hablamos, estimado Salvador. Tan pronto como en enero 20 se viene un giro a nivel geopolítico, pues fundamental, que es la llegada del presidente Biden. ¿Cómo afectará esto o cómo ves tú que pudiera afectar el inicio de la administración, sobre todo en contrapropuesta con lo que estaba antes con el presidente Trump? Pues mira, Salvador, yo creo que en el corto plazo los cambios van a ser mínimos, ¿no? A lo que voy, la tensión con China no se va a acabar con Biden. Va a ser diferente, no va a haber tuitazos, insultos, temas racistas o aranceles sin razón, pero seguro sigue la tensión, ¿no? Por la hegemonía política, la hegemonía comercial, la hegemonía tecnológica. Entonces, ahí no va a haber mucho cambio en el corto plazo. El TEMEC y los tratados de libre comercio van a continuar, entonces tampoco vemos mucho ahí. Es muy factible que Biden no pueda aumentar los impuestos como él desea, para empezar por el Congreso dividido, cosa que tiene muy contentos a los mercados, ¿no? Porque como que los mercados no querían que ganara Trump, pero si ganaba Biden no quería que pudiera subir los impuestos y pues estamos en el mejor de los dos mundos, ¿no? Con el Congreso dividido, entonces yo creo que tampoco va a poder subir impuestos. Entonces como que, y además vamos a estar en media pandemia, también hubiera habido con Trump un paquete de estímulo fiscal, entonces va a haber paquete de estímulo fiscal también con Biden. Entonces en ese sentido como que en el corto plazo yo creo que no va a haber tanta diferencia, para ser muy sinceros, en el tema de siendo muy, muy fríos, ¿no? Seguramente en los 100 primeros días, pues Biden va a querer definir agenda de globalización, etcétera, pero esos van a ser cambios de mediano plazo. Mediano plazo, si vemos una globalización muy fuerte, ¿no? Retomando todo lo que tiró a la basura Trump, ¿no? Retomando los acuerdos de París, retomando el acuerdo nuclear con Irán, volviendo a darle fondeo a la Organización Mundial de la Salud, volviendo a darle apoyo a la OTAN y tantas cosas que se ha salido. Yo creo que eso sin duda lo vamos a ver. Y hay cosas que van a ser más de corto plazo y otras, la mayoría, el impacto se va a ver más en el mediano plazo. Entonces yo creo que ese va a ser los grandes cambios y en línea con la política medioambiental que tiene Biden, completamente antagónica a la que trae Trump, orientada hacia uso de hidrocarburos como energía. La verdad es que ahí es donde puede empezar a haber tensiones con varios países, incluyendo con México, ¿no? Totalmente, habrá que ver qué es lo que se espera de esta restauración. Finalmente nos platicabas en términos globales de este efecto, de este fenómeno que pareciera haber sido la regla del 2020, que es el Black Swan, lo que no nos esperamos. Exacto, como que siempre está en la mente, ¿no? Pero no lo pones en los 10 puntos para tratar. Normalmente es así como, bueno, siempre está ese tema del presidente, pero pues, como tiene menos de 5% de probabilidad de ocurrencia, pues lo dejas como normal. Ahí está, es un ruido estadístico que si se materializa, pues es rudo. Pero ahorita, con lo que ha pasado, como que ahora tienes que tomarlo en serio, ¿no? Tienes que darle su lugar a los Black Swans. ¿De dónde pueden salir? Y la verdad es que pues siempre hay un velo aquí difícil de ver, ¿no? Pero yo creo que algo bien, bien importante es lo que comentaba hace ratito, ¿no? De manera muy breve. Esa acelerada adopción de la digitalización. Nadie se imaginó que de repente ya todo el mundo iba a estar usando Zoom o Teams o todas estas plataformas de comunicación visual, presentaciones, webinars, etcétera. Entonces, todo eso, la verdad es que pues no sabemos si ha sido suficientemente probado como para no generar alguna de lo que llamábamos grieta tecnológica y que de repente pueda ser aprovechada por los hackers, ¿no? Asimismo, también, pues mucha gente en el mundo tiene más tiempo libre y para los hackers, pues eso es también bueno, porque entonces pueden estar intentando hacer nuevas cosas y la verdad, si uno ve, por ejemplo, el tipo de ataque terrorista, cómo ha ido modificándose, ¿no? De utilizar armas a utilizar aviones como en el 9/11, etcétera, etcétera, pues una forma sería con ciberataques cada vez más severos, ¿no? Entonces yo creo que eso nada más, la invitación es que todas las instituciones, sobre todo las instituciones que estamos más digitalizadas como bancos, bolsas, instituciones financieras, pues estemos todavía más alertas, teniendo a los mejores joint ventures, ¿no? Con empresas globales que nos permitan detectar muy a tiempo, cerrar las compuertas que haya que cerrar en este sentido. Entonces, ese puede ser uno de los Black Swans. De los otros, pues este año, estimado Salvador, pues empezamos el año con la posibilidad de una tercera guerra mundial con Irán. Recordemos, hubo los peores incendios en décadas en Australia, la peor invasión de langostas en Kenia en más de 70 años, más de 10 volcanes en el cinturón de fuego del Pacífico hicieron erupción al mismo tiempo. O sea, ha habido muchas cosas. No ganó el Cruz Azul, pero ha habido muchas cosas que no esperábamos que pudieran pasar y eso yo creo que sí nos pone, más que decirles cuáles, es que le demos su lugar a las posibilidades de los Black Swans y tratar de estar preparados en la mejor medida. De acuerdo, sobre todo hay que tener cuidado con esa última señal que nos dabas. Oye, bajémonos ahora al terreno local, la pandemia en México, las afectaciones que pudiera tener en el mediano plazo durante el próximo año.
Pues mira, yo creo que la pandemia en México es muy difícil instrumentar otra vez cuarentenas draconianas, precisamente porque somos un país donde todavía desafortunadamente tenemos un gran número de gente pobre. Entonces, pues no podemos hablar del famoso debate de si la economía debe estar al servicio del hombre o el hombre al servicio de la economía. Es un debate estéril. La economía es parte del hombre y en países donde hay tanta pobreza, pues tanto mata el COVID como una cerrazón económica. Entonces no podemos hacer eso. Yo creo que las autoridades han sido muy responsables en tratar de pues hacer los cierres que les permitan que se evite mucho de los contagios y no se sature la red hospitalaria, pero que no mates la economía. Tener verdaderamente el pulso de dónde puedes instrumentar la política de salud en este sentido es bien complicado, pero creo, sin embargo, que en muchos casos no se ha hecho del todo mal, se ha hecho inclusive bien. Luego hay críticas en la Ciudad de México de que sí está en naranja, pero es más rojo que naranja y todo eso. La verdad es que qué bueno que lo han hecho así. La verdad no me gustaría que pasáramos a semáforo rojo en muchos temas porque lo que implicaría es pues mucha gente sufriendo la miseria económica en este sentido. Entonces yo creo que eso pues desafortunadamente en la medida que de repente tengamos brotes pues va a seguir, ¿no? Entonces la invitación es a todos que realmente aprendamos a coexistir con el virus, ¿no? Cuando hay este tipo de incrementos tan fuertes de contagios, pues quedarnos en casa y si no, pues tenemos que salir pues, con todos los cuidados, ¿no? Eso yo creo que es lo más relevante que podemos decir aquí. En general, lo que hemos visto es una respuesta del gobierno en la cual, por ejemplo, el número de camas disponibles en hospitales, tanto públicos, sobre todo públicos, y camas con ventilador ha sido pues bastante fuerte la respuesta. No hemos tenido, por más críticas que hagamos, lo que pasó en Guayaquil, en Ecuador, donde desafortunadamente había cuerpos apilándose en las calles. Entonces, creo que en muchos sentidos, por más críticas que hagamos, por más que nos falten hacer muchas pruebas, todavía estamos abajo de las 2,000 pruebas por cada 100,000 habitantes, ¿no? Cuando en países como Rumania, Europa del Este, otros emergentes ya tienen 15, 20,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. En México estamos abajo de las 2,000, en Estados Unidos arriba de 50,000 pruebas. Entonces, todavía la información que vemos pues es muy poco precisa. Es muy rescatable el tema de que al menos si se comete pues el mismo, digamos, el mismo error o el mismo obstáculo de manera consistente en el levantamiento de los datos, pues la forma de las curvas sí nos va a dar información. Entonces, pues en ese sentido hay que seguirles dando seguimiento, pero pues va a ser un tema hasta que no esté la vacuna bien administrada y que se va a hacer con este programa de vacunación, que la verdad, en el sentido de quién va a vacunarse primero se ve con total lógica, ¿no? Primero los que están en la línea de fuego, personal médico, etcétera. Después las personas más vulnerables y así. Pues yo creo que es conforme vamos a ir viendo ya la salida de esto, pero nos va a tomar 2021 y parte de 2022 todo este tema de vacunación en el caso de México. Pareciera haber algún consenso de reconocimiento, se le da crédito al actuar del gobierno por su disciplina económica durante estos meses, particularmente en asuntos fiscales. ¿Hacia dónde o cómo ves que estemos yéndonos a la parte de la reactivación económica y al resto de las políticas que se puedan dar derivados de esta crisis? Déjame contestarte, Salvador, en 3 aristas. 1, a ver, la gente que dice que hay incertidumbre en México en torno a la política del presidente, pues ¿cuál? Al contrario, ¿no? El presidente en su libro de 2017, La Salida, o el de Hacia una economía moral de noviembre del año pasado, está perfectamente bien puesto qué va a hacer el presidente y de ese rol no se ha salido, ¿no? Que podemos dividirlo en 3. Las políticas de deshacer, como deshacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, echar para atrás la reforma educativa, echar para atrás la reforma energética, que esa última no se ha hecho de jure, pero en parte sí se ha hecho de facto. Segundo pilar, los programas sociales y los proyectos de infraestructura muy específicos que conocemos todos, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Y 3, la disciplina fiscal. Que yo creo que en ese sentido, pues estamos en la peor recesión desde 1932 en México y aún así no ha habido ningún cambio, ¿no? Entonces no hay incertidumbre del lado del presidente. Yo creo que eso es bien importante porque la incertidumbre ha venido más de las incesantes iniciativas de los legisladores, que muchas son antimercado e incendiarias y que afortunadamente ninguna prospera, pero que generan mucho ruido para los inversionistas tanto locales como extranjeros. Pero vamos, fuera de eso, lo que sí te quería decir es que para la reactivación económica no hay un presupuesto como realmente un apoyo contracíclico, ¿no? Lo que se decidió hacer es un apoyo muy pequeño, ¿no? O sea, hablamos de que si juntamos todo, incluyendo lo que hizo el Banco de México, etcétera, podemos tener como 1.6 puntos del PIB de apoyo para atajar la pandemia, cuando pues en países en Latinoamérica pues han hecho, no sé, Perú hizo 9%, Brasil 8%, Argentina hizo cerca de poco más de 5%. O sea, realmente sí no hubo un apoyo en México y eso pues muy desafortunadamente lo que va a hacer al no preservar el empleo es que muchas empresas, sobre todo las que implican más interacción humana y todo, como restaurantes o hoteles, etcétera, empresas que hacen conciertos, pues no puedan sobrevivir la pandemia, teniendo que seguir pagando rentas o nóminas sin recibir ingresos. Esa es la parte desafortunada. Ahora, no todo es malo, ¿no? Porque por el lado positivo, lo que tú dices, los inversores están contentos que el gobierno ha cumplido con esa promesa de disciplina fiscal. Y en esa disciplina fiscal, que es más austeridad que nada, pues lo que vemos es que cuando se acabe COVID, pues los países
la mayoría, van a estar ultra endeudados hasta el cuello y México no. Entonces esto nos puede dar muchísimo para preservar el famoso grado de inversión de las calificadoras, en donde nosotros siempre hemos dicho que no pensamos que México va a perder el grado de inversión ni este año ni el que sigue, y que el año clave de evaluación va a ser más el 2022, en donde en términos relativos pues vamos a estar mucho menos endeudados que los otros países, ¿no? Brasil, por ejemplo, su deuda andaba en 70% del PIB hace algunos años, ¿no? Pocos, 4 o 5 años, y ahora va a acabar arriba del 100%. En el caso de México, pues vamos a estar alrededor de 50, 55 puntos del PIB, y realmente esto creo que sí nos puede ayudar a preservar el grado de inversión, estimado Salvador. Ahora bien, lo que comentábamos con respecto al cambio de administración, México tiene a su principal socio económico cambiando de presidente. ¿Hacia dónde nos moveremos o cómo le encontraremos la cuadratura al círculo ahora con un nuevo inquilino en la Casa Blanca? Pregunta muy interesante. Yo creo que Joe Biden es un cambio de veras para bien, ¿no? O sea, realmente triunfó la razón, triunfó el perseguir valores universales, ¿no? El antirracismo. O sea, realmente, pues yo creo que es un cambio bien importante que, en nuestra opinión, marcará el inicio del fin de la ola populista que estuvo acechando al mundo estos últimos 10 años, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno para empezar desde el punto de vista filosófico, y con el tema de México, un tema muy importante porque pues, vamos a terminar de hablar de estas pláticas del muro y todo ese tipo de cosas. Y la relación yo creo que va a ser muy buena. La única tensión que preocupa es el tema de la energía, donde pues claramente con Trump el programa de energía de México actual estaba totalmente alineado hacia hidrocarburos y ahora ya no. Entonces ese va a ser sin duda un tema de tensión, que no veo que sea con tuitazos ni insultos como con Trump. Creo que va a ser con más una actitud conciliadora de tratar de negociar, etcétera. Y pues la situación muy difícil que enfrenta Pemex en el país pues va a hacer que no sea tan difícil pensar en algunos cambios hacia adelante, ¿no? Entonces yo lo veo como bienvenida a esa tensión que vamos a tener. Y en lo demás, parte de la reactivación económica que hablábamos en el punto anterior, pues se va a dar también por todos los paquetes de estímulo fiscal en Estados Unidos, que nos han llegado en dos formas, ¿no? Por un lado en las remesas, y por otro lado también nos ha llegado con la reactivación tan fuerte que hemos tenido de la manufactura, sobre todo la manufactura automotriz. Esa pensamos que va a continuar. Entonces, en ese sentido, pues sí nos vamos a beneficiar de todo ese crecimiento en los Estados Unidos, e inclusive en el mediano plazo, si Joe Biden puede convencer a unos republicanos en el Senado para aumentar los impuestos, el ISR, pues inclusive nos puede ayudar a México. Sin duda en Estados Unidos en el corto plazo no les va a gustar mucho, ¿no?, que suba impuestos, pero por el impacto económico que puede tener, insisto, de corto plazo. Pero en México lo que va a hacer es que va a volver a equiparar o a hacer más cercanas las estructuras fiscales, cosa que con Trump pues nos dejó un poquito con una estructura fiscal pues mayor que la de Estados Unidos en algunos aspectos, y pues nos quita un poco de competitividad, entonces no la puede regresar. Entonces en ese sentido que va a estar bien, y pues va a seguir la diversificación de todo este riesgo de las empresas en Estados Unidos, de todo el riesgo China, y va a tratar de tener sus empresas pues mucho más cerca a los proveedores de sus empresas. Entonces todo eso pues va a ser factible que haya más inversión en México en ese sentido. Entonces yo creo que va a estar bien la relación con Biden, estimado Salvador. A mediados del año tendremos las elecciones que definirán, bien decías, gubernaturas, Cámara de Diputados. ¿Cómo podría afectar esto a los mercados? Pues yo creo que en la medida en que, por ejemplo, algo que podría afectar a los mercados, dado que los mercados han sentido incertidumbre de muchas de las iniciativas del partido en el poder, de Morena, pues si llegaran a ganar todavía más curules en la Cámara de Diputados, sí podría haber alguna reacción de mercado. Sin embargo, cuando uno está en el poder, el capital político se va gastando. Entonces, si bien lo que pueden darte visos las encuestas, así como el hecho de que pues, no hay mucha oposición ni muy fuerte por el momento, la verdad pareciera ser que lo que podemos ver es que a Morena no le va a ir mal en las elecciones intermedias, ¿no? Es probable que a lo mejor no gane la mayoría constitucional de 2/3 en la Cámara de Representantes, bueno, los diputados, pero que sí llegue a tener mayoría simple. En las gubernaturas, pues todavía se ve lejos, ¿no? Cuando le preguntan a las personas si saben que va a haber elecciones en su estado el año que entra, en varias de las encuestas no pasa del 30% que contestan que sí. Entonces realmente todavía ni siquiera saben que va a haber elecciones, no han visto a los candidatos. Entonces creo que es muy temprano para saber, pero de la misma manera que los diputados, a la luz de la falta de oposición, etcétera, y sin medir el tema local, que yo creo que sí pesa, sí podríamos ver pues varias gobernaturas siendo tomadas por el partido del poder, por Morena, ¿no? Según las encuestas de las 15 gobernaturas, salvo 5 o 6, otras está Morena en primer lugar. Entonces digo, en política hablar de 2 semanas es largo plazo, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre, pero yo pensaría que no tiene tanto impacto en los mercados, a menos que viéramos un cambio radical, así si Morena tuviera más, entonces a lo mejor sí una reacción en ese sentido, y no tanto por el presidente, insisto, sino por las iniciativas que han estado poniendo los legisladores, que afortunadamente ninguna ha pasado. Y por otro lado, si hubiera una pérdida de poder de Morena y se viera más dividido esto, insisto, más que por el presidente, por los mismos legisladores, creo que habría una reacción positiva en los mercados, porque pues entonces pensarían que no va a haber tantas iniciativas incendiarias, aunque no sean aprobadas. Yo creo que un poquito ese va a ser el tema del año que entra, y vamos a estar hablando muchísimo de estas elecciones intermedias.
Antes de cerrar este podcast, platicabas hace poquito acerca de algunas iniciativas de los legisladores y en días recientes justamente salió una iniciativa para modificar la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, aquí sí tengo que decirte, señor Salvador, que más que mi opinión, es una opinión del IMEF, ¿no? Sabes que además de estar en Banorte, estoy también en el IMEF y como presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, es ahí donde hemos tomado una postura fuerte con respecto a esta iniciativa. A ver, la iniciativa, si uno la lee así someramente, la verdad es que eso suena como una buena iniciativa. O sea, tú recordarás que antes podíamos ir a cualquier banco y cambiar dólares en efectivo por pesos al tipo de cambio de mercado. Realmente no nos teníamos que identificar, no había montos máximos. ¿Por qué no regresar a eso? Sobre todo para ayudar a todas estas familias que reciben remesas y tanta gente que puedes ayudar, inclusive a los turistas, ¿no? Entonces, suena bien, pues, ¿por qué no, no? Pero la verdad es que si vemos los reales beneficios que podría lograr la reforma y vemos las consecuencias no deseadas, negativas que pudiera haber, pues el análisis costo-beneficio no te da para aprobar esa reforma. ¿Por qué? A ver, los beneficios son muy, muy limitados. Tú sabes, Salvador, cuánta gente de las familias que reciben remesas, que son muy importantes y que muchas de ellas desafortunadamente son de las más vulnerables, pero qué bueno que reciban las remesas. Entonces, ¿qué porcentaje las reciben efectivo en dólares? O sea, como que tengan que ir a cambiar los dólares, menos del 1%. O sea, estamos hablando de solo el 0.6%, ¿no? Reciben en efectivo. Entonces, estás hablando de que el 99.4% del monto de remesas que se recibe electrónicamente, claro, ya en el sistema financiero, se reciben y ya se les dan en pesos cambiadas al tipo de cambio de mercado. Entonces, la verdad es que no beneficiarías a estas familias, realmente. Y a los turistas, la mayoría utilizan tarjeta de crédito o débito, ¿no? Y en algunos casos que tengan que comprar pesos, pues sí les dan menos pesos por sus dólares porque justamente hay tanta oferta de dólares en efectivo en el mercado que el tipo de cambio de cash pues está abajo, ¿no? Entonces, pues la verdad tampoco ayudas tanto a los turistas. Todos los beneficios están muy, muy, muy acotados y por el lado las consecuencias pueden ser muy graves, porque tú sabes que los bancos comerciales, cuando están haciendo intercambio de dólares por pesos, pues en general, la verdad es que si hubiera oferta y demanda más o menos equilibrada, pues lo que pasaría es que los dólares que recibes luego los vendes, etcétera, y ya. Pero el problema es que hay tanta oferta de dólares que los bancos se quedan con muchísimo excedente de dólares que, pues, ¿qué hacen con esos dólares en efectivo? Lo mandan a Estados Unidos y lo mandan con su corresponsal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que la Oficina del Controlador de la Moneda, la OCC en Estados Unidos, hace algunos años, como en 2007 y 2008, instrumentó una serie de restricciones de montos máximos porque pues percibía que mucho de este dinero era probable que viniera de actividades ilícitas o de financiamiento al terrorismo. Entonces cortó los montos de manera muy significativa. En México también se impusieron restricciones y por eso ya pues, no se puede hacer eso. Entonces la iniciativa lo que plantea es levantar las restricciones y que los bancos puedan descargar ese excedente de dólares en efectivo con el Banco de México y que el Banco de México lo regrese a Estados Unidos, que no cuenta con restricciones, o que lo utilice como reservas internacionales. El problema es que en el momento que se entere la OCC, pues lo que va a hacer es le va a imponer pues muchas restricciones a Banco de México sin duda, por lo mismo. Y algo bien importante, a ver, dos frentes, y con esto termino esto. Uno, es una clara violación a la autonomía del Banco de México, porque la Constitución dice que el Banco de México es autónomo en sus operaciones. Y entonces aquí esta reforma lo que va a hacer es le va a instruir a Banco de México a hacer operaciones, recibirle los dólares a los bancos. Entonces ese es un punto muy fuerte desde el punto de vista institucional que nos podría acarrear hasta degradaciones crediticias, ¿no? Y dos, y este es el más grave, porque cuando en el sistema financiero global se empieza a ver que un banco central empieza a recibir dólares que pueden ser de procedencia ilícita, pudieran congelar o hasta decomisar los activos internacionales, que son las reservas. Sabemos que las reservas no están ahí en la bóveda de Banco de México, están en todo el mundo, en instrumentos, en bonos del Tesoro americano, en bonds de Alemania, JGBs de Japón, etcétera. Entonces, pues, pudieran hacer esto. Ya lo ha hecho el sistema financiero global con las reservas internacionales de Venezuela, de Irán. Entonces, las consecuencias que pueden ser gravísimas, muy desafortunadamente, y los beneficios, pues, muy cuestionables y muy pequeños. Entonces, en ese sentido, yo lo que espero es que reine la razón y no sea aprobada esta reforma. Si es aprobada por una de las cámaras, yo espero que pueda ser frenada en otra de las cámaras. Gabriel, te agradezco muchísimo el repaso que nos diste por el 2020 y lo que viene en el 2021. De verdad te agradecemos mucho esta visión que nos diste y el análisis que nos propinaste el día de hoy de manera bastante puntual con cada uno de estos efectos que nos platicaste. Pues muchísimas gracias, Salvador, y pues aprovecho para mandar un saludo a todos en Viva y a todos los que escuchan este podcast. Muchísimas gracias. Él es Gabriel Casillas, Chief Economist and Head of Research en Banorte. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.